Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy tenemos un tema que ha generado polémica, pero que también es el clamor de muchos colombianos. Estamos hablando del recorte del salario de los congresistas, el recorte de las vacaciones, entre otros temas que hacen parte de las reformas que se proponen para el Congreso de la República. El tema no es nada sencillo porque muchos creen que el Congreso difícilmente aprobaría reformas que de alguna manera afecten a los mismos parlamentarios, pero con la llegada al poder de Gustavo Petro y las mayorías que hasta ahora se han consolidado, pues se espera que se puedan sacar adelante. ¿Es posible que dichas iniciativas se aprueben? Estas son algunas de estas propuestas. Son tres sectores políticos quienes han radicado diferentes reformas al Congreso. La que incluye más cambios es la del Pacto Histórico y la Alianza Verde, que tiene el límite de 3 periodos para ser congresista, reducción a 2 meses del receso legislativo, endurecer las causales de la pérdida de investidura y la reducción del salario de los congresistas. Este punto de la iniciativa causó polémica porque dice que la reducción se haría en 2026 y no ahora. La congresista autora explicó que se hizo para blindar la ley respetando derechos laborales. A ningún trabajador se le pueden desmejorar sus condiciones después de contratado. Y estos derechos son incluso irrenunciables. Algún congresista que no estuviera de acuerdo o que le estuviera haciendo oposición a esta medida, luego demanda esto ante la Corte Constitucional y muy probablemente va a ganar la demanda. La propuesta es un congelamiento del actual salario de 34 millones y que en 2026 baje a 25 salarios mínimos. Hay otra reforma, la del Centro Democrático, que propone reducción del Congreso a 72 senadores y 153 representantes a la Cámara, reducción del receso legislativo y reducción del salario. Miguel Uribe explicó cómo buscan que esto se haga de manera inmediata, respetando los derechos laborales. Es decir, no tenemos que esperar, la reducción de los sueldos es inmediata, a través de un impuesto del 20%. A propósito, esa plata que se recauda queremos destinarlo a un bono solidario, es decir, a una transferencia económica a las personas de mayor vulnerabilidad económica. La respuesta de Catherine Jubinao es que la propuesta de sus opositores no es viable porque solo el Ejecutivo puede proponer la creación de nuevos impuestos. Son los que históricamente han hundido una y otra vez las iniciativas de reforma al Congreso, incluidas las de salario, ahora están esgrimiendo los mismos argumentos que ellos usaron apenas hace unos años para hundir este tipo de iniciativas. Que la reducción de los sueldos fue aprobada e impulsada por el Centro Democrático y fue declarada inconstitucional por la Corte hace unos años. Es decir, hoy celebramos que haya un ambiente para impulsar. También está la reforma al Congreso radicada por Cambio Radical, que incluye solo la reducción del receso legislativo de 4 a 2 meses. Pero miren, quiero recordarles estos datos. Un congresista actualmente gana en promedio 34 millones de pesos y a eso se suma también lo que gana su equipo, su UTL, su unidad de trabajo legislativo, que está aproximadamente en 60 millones de pesos. Por eso hemos traído a dos invitados el día de hoy. Saludo a Catalina Ortiz, ella es excongresista del Partido Alianza Verde, actualmente tiene un magíster en Administración Pública. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, muchísimas gracias por la invitación, por hablar de este tema que es como un disco rayado. De esto hablamos y hablamos y hablamos y nunca pasa nada, siempre terminamos con los mismos beneficios. Y un saludo también a Pedro Viveros, que está ahí, y a los oyentes y a los televidentes. Así es, doctora Catalina. Varios meses, incluso años, discutiendo estas propuestas en el Congreso de la República. También saludo a nuestro querido amigo, analista político, Pedro Viveros. Bienvenido, como siempre, a Sala de Prensa. José Miguel, un saludo y un saludo especial a Catalina Ortiz. Catalina, inicio con usted. ¿Cómo ve la propuesta de bajar el salario a los congresistas? Ya nos dio una primera puntada, un tema que se repite. Sí, es como un disco rayado realmente. Miren, esto es un tema que, como para ponerlo en términos muy coloquiales, no nos va a sacar de pobres. Realmente el ahorro fiscal que se hace con reducir el salario de los congresistas no es una cosa significativa. Mucha gente habla de ese tema y eso es importante decirlo. Esto no va a hacerle mella al hueco fiscal. Pero esto es una señal, una cosa importante en un país con los niveles de desigualdad que tiene Colombia, en un país con los niveles de desaprobación del Congreso, que se haga el gesto de decir que los congresistas
pueden vivir con 25 salarios mínimos y no los casi 35 que hoy en día tienen. Ahora, que si somos capaces de pasarlos, yo todavía hablo como congresista, que si el Congreso es capaz de pasar esto, pues no ha sido. A mí me da risa porque las aplanadoras y las mayorías sirven cuando se trata de cosas que no tocan directamente a los congresistas. Hasta ahora ha sido muy difícil pasar absolutamente nada que realmente modifique los privilegios, digamos, desbordados que tiene la clase política. Yo lo veo difícil, celebro que lo estén presentando, las iniciativas de Catherine, de Cambio Radical, etcétera, pero yo creo que esto es un saludo a la bandera, es una cosa que se hace al principio de todas las legislaturas y nunca logra pasar, o se queda en la corte, o se queda en un debate, o es un acto legislativo, es decir, que se modifique la Constitución y se queda en alguno de los 8 debates. Pedro, Catalina, ¿lo ve difícil? Un saludo a la bandera. ¿Usted cómo ve esta propuesta nuevamente? Pues yo coincido casi que en el 100% con lo que dice Catalina, que pues es bien, es interesante que sea, digamos, un acto simbólico, porque la gente quiere ver congresistas se esfuercen y que sean también terrenales, porque a veces no solamente por el volumen de ingresos tan, digamos, desconsiderados con el nivel normal de los colombianos, sino también por la ausencia de unos temas trascendentales en Colombia. Entonces, ahí, digamos, las personas quieren verlos más aterrizados desde el punto de vista económico y político. Pero yo pertenezco, y me da, digamos, pena decirlo, no sé, hay gente que no le da pena, que le da pena decirle edad, yo tengo 56 años y yo pertenezco a una escuela que se llama la institucionalidad. Y yo creo que lo que han convertido al Congreso por los populismos que hay alrededor de eso es, digamos, como una especie de cofre para convertir a ver quién propone más y quién subasta más políticamente lo que hay que hacer con el Congreso, pero solamente en materia económica. Y yo creería que lo que hay que hacer es ir a una propuesta de fondo del Congreso de la República, José Miguel, y no quedarnos solamente, le repito, con subastas populistas que tienden cada 4 años a lo mismo. Catalina, la polémica se ha venido centrando sobre todo en la propuesta de congelar o reducir el salario de los congresistas. Hay quienes dicen, y veíamos en la nota anterior, que empezaría esto a regir a partir del 2026. Hay otros que dicen que tiene que ser desde ya. ¿Cómo sería el tema constitucional en este punto, que usted también ha sido pues de estas congresistas que han discutido, que han analizado, que han leído este tipo de proyectos durante el periodo en el que usted fue legisladora? Esta es una discusión que se da siempre, es una discusión acerca de la irrenunciabilidad de los derechos laborales de las personas, y los congresistas somos empleados de alguna manera, y con esa condición, desmejorar las condiciones va en contra de lo que dicta la Constitución. En ese sentido, pues miren, tan fue así que cuando se decretó una reducción del 10% para los funcionarios altos del Estado, fue una magistrada que gana lo mismo que un congresista que interpuso la demanda, y se cayó esa rebaja del 10%. Así que sí estamos ante un tema que tiene unas particularidades constitucionales. A mí la solución de decir lo ponemos para los que llegan, hay que explicarlo, no es por hacerle el quite, es porque tenemos unas dificultades constitucionales que sortear aquí. Pero miren, aquí, y me gusta mucho lo que dice Pedro, nosotros lo que tenemos que hacer es reformar de una vez por todas el Congreso de la República. Y el tema es cómo y qué y para dónde, porque lo del sueldo sencillamente hace parte de un escenario en donde tenemos a unos congresistas que son los menos populares de todas las personas de este país. Es decir, no estamos hablando solamente de la institucionalidad de la que habla Pedro, estamos hablando de que si usted pregunta por cualquier institución, cualquier persona, cualquier grupo colegiado en Colombia,
que menos popularidad tiene es el Congreso de la República. Y eso no es una cosa, digamos, como accidental ni digamos, anecdótica. Estamos hablando de que las personas que legislan, que hacen las leyes en Colombia, que hacen los debates de control político, tienen una popularidad, una credibilidad absolutamente menguada. Y yo creo que nosotros tenemos que lograr como país que el Congreso retome su dignidad y de esa manera pueda servirle mejor a los colombianos, porque hoy en día los colombianos sienten que el Congreso no les sirve, nunca se acuerdan ni por quién votaron, y claramente un desprestigio absolutamente abismal. Ojalá que estos 4 años sirvan para mejorar el estatus del Congreso. No creo, entre otras por el presidente, quien lo preside, que digamos es la política tradicional hecha muestra. Y yo por eso es que le tengo tanta desconfianza al tema de que ahora sí, por Dios, Roy Barreras está presidiendo el Senado, está presidiendo el Congreso y es una persona que yo creo que representa como pocos la política de siempre. Que la política de siempre se vaya a dar el lapo de cambiar los salarios, el tema de los recesos, yo realmente no lo veo. Pedro, ya hablamos del tema que propone la coalición de gobierno, que es reducir, congelar el sueldo de los congresistas a partir del año 2026, pero vámonos al otro lado, al Centro Democrático, que propone un impuesto del 20% inmediato a dicho sueldo. Eso es lo que yo le digo de la subasta populista, a ver quién gana más adeptos o tiene más likes en sus cuentas de redes sociales entre los dos sectores, el oficialista, que hoy son los que manejan el gobierno, el oficialismo que apoya al doctor Gustavo Petro y la oposición que es el Centro Democrático. Y en esa rebatiña, pues usted va a ver una cantidad de ideas que pueden salir, digamos, para causar un impacto efímero, que es lo que está hoy resolviéndose por esta cosa de las redes sociales donde todo el mundo quiere, digamos, transmitir más información que verdad. Yo me remito a formular desde el punto de vista de un simple analista lo que en Colombia sería conveniente para el Congreso. Por ejemplo, José Miguel y Catalina lo debe saber, una campaña al Senado de la República que está circunscrito en la Constitución por una circunscripción nacional, vale lo que vale una campaña presidencial. Entonces, imagínense usted eso tan desmesurado que un congresista, un senador, no hablo de Cámara de Representantes, hablo del Senado, invierta una cantidad que puede ascender perfectamente a 10.000, 15.000 millones de pesos para llegar al Congreso, al Senado de la República, pues lo que se necesita es transformar esa forma en que estamos permitiendo que unas personas que tengan una cantidad enorme de recursos puedan llegar al Senado de la República. Mire, es que alquilan helicópteros para ir de un departamento a otro a conseguir votos, las personas que tienen los recursos. ¿Y cómo hacen después para sacar, digamos, y pagar esa plata que invirtieron? Ahí hay un problema, José Miguel, que yo creo que hay que mirarlo de fondo, es la forma como nosotros tenemos estructurada la representación en Colombia. Ahí ampliaron la Cámara de Representantes con 16 curules para la paz, más las que tenían las FARC. Ampliar la representación es muy importante y eso también tiene unos costos. Entonces yo creo que se están poniendo a jugar, repito, con subastas populistas y no llegando al fondo del problema, que es, en mi opinión, la financiación de las campañas en Colombia. Y otro tema que más adelante se lo expongo, José Miguel, y es la representación política para que en Colombia haya responsabilidad política. Y ese tipo de transformaciones son las que uno tendría que hacerle al Congreso para que la gente tuviera más cercanía. Es que tienen peor imagen que Nicolás Maduro en Colombia. Doctora Catalina, ya hablamos, bueno, de esta primera propuesta de reducción, de congelamiento del tema del salario de los congresistas, pero hay un punto bastante importante y usted lo conoce muy bien,
y es el tema de bajar las vacaciones. Recordemos que la legislatura pasada, el Congreso pasado, presentó una propuesta que estuvo en cabeza precisamente del Centro Democrático, que en ese momento fue Gabriel Santos, que logró surtir varios debates y que querían reducir precisamente el periodo de vacaciones. ¿Usted cómo lo ve ese cambio de pronto de discurso que en ese momento lo hundieron, pero ahora sí lo quieren presentar lo que lo hundieron? Sí, eso, va a haber mucho de eso, ¿no? Va a haber mucho, digamos, cambios de bando, de gente que está opuesta a algo y ahora de repente aparecen eh, a favor. Yo creo que el tema del receso, porque realmente no son propiamente vacaciones, yo creo que el tema del receso es un tema que definitivamente se debe acortar, es demasiado largo, yo sí creo que merece una revisión, pero también hay que explicar un poco que no son vacaciones, que muchos de nosotros, especialmente los que somos de las regiones, utilizamos ese tiempo para poder profundizar nuestro trabajo en la región. Ahora, es un poco largo y se puede acotar. Y lo que pasa es que como nadie te controla, pues habrá quien utilice ese tiempo para trabajar y habrá quien no. Pero digamos que yo sí siempre me gusta la claridad de decir, eso no son vacaciones, es el receso en donde no se está sesionando en el Congreso, pero se está ejerciendo la labor de congresista. Es muy largo, se debe acortar, pero hay que tener, digamos, la sensibilidad especialmente de aquellos congresistas que tienen que hacer su labor en las regiones y que ese es digamos, el momento indicado para poderlo hacer. Don Pedro, Creo que el usted... otro tema importante es el tema de las UTL. Ese es un debate interesante. Quiero también, ¿qué piensa don Pedro de esta propuesta del receso de 4 a 2 meses en el periodo de legislativo? Recordemos que sea en diciembre y a mitad de año. Mire, yo creo que los políticos no descansan. O sea, ojo con lo que le estoy diciendo, José Miguel. Un político no descansa, porque lo que menos quiere un político es que lo echen del cargo. O sea, yo no conozco a ningún político en la humanidad que quiera que lo echen del cargo. Entonces todos trabajan 24 horas. Créame lo que les estoy diciendo. Mucha gente se burlará y dirá que los congresistas no trabajan 24 horas. Trabajan 24 horas porque quieren ser reelegidos, porque quieren tener más votos, porque quieren trabajar por su partido. Si son oficialistas del gobierno, pues quieren ayudar. Y si son opositores, comienzan a escarbar a ver cómo critican y cómo tumban ministros y demás. Y eso requiere un trabajo permanente. Entonces, quítele el tiempo que usted quiere, un congresista no va a dejar de trabajar. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo importante es que el Congreso se acerque a los problemas de este país. Uno no puede tener un Congreso que cite debates de control político 6 o 7 meses después de que hayan ocurrido problemas muy complejos en la sociedad. Ahí es donde la gente quiere ver al congresista. O por ejemplo, mire, José Miguel y Catalina eventualmente lo debe saber, cuando van a hacer un debate de control político, los parlamentarios que lo hacen en muchas oportunidades tienen que recurrir a las entidades que les ayude con investigaciones porque el Congreso de la República, José Miguel, no tiene una estructura central de investigaciones para poder hacerle contrapeso en materia técnica a los ministerios o al Departamento Nacional de Planeación o la Procuraduría o en fin. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recurrir a las mismas instancias que en muchos casos ellos tienen que criticar. Esas son las cosas en las que debería estar pensando el Congreso. Pero, le repito, no conozco ningún congresista que tome en serio su profesión y su oficio como político, que descanse en las 24 horas, porque siempre quiere ser elegido porque no les gusta que los echen del puesto. Doctora Catalina, ya hablamos de salarios, vacaciones. Ahora hablemos de la propuesta del Centro Democrático de reducir el Senado de 108 congresistas a 72 senadores y de la Cámara de Representantes 188 a 153. ¿Cómo ve esta propuesta? Ahí digamos, todas las investigaciones que hay acerca de la representatividad del Congreso, lo que da es que debe haber un poco más de congresistas. Yo sé que eso cae re mal, ¿no? En ese mundo populista, pero nosotros lo que tenemos que lograr es que haya una buena representación. Y yo les doy el ejemplo del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca somos 13 representantes a la Cámara. Yo sigo hablando como si no hubiera cambiado la legislatura. Y tenemos que estar pendientes del norte del valle, que es Cartago y sus municipios circunvecinos, que tienen una lógica mucho más pegada al eje cafetero. Está Buenaventura, que es un mundo aparte que requiere casi que atención dedicada. Está Cali y su zona conurbada,
que tiene una dinámica urbana complejísima. Está, mejor dicho, todo el centro del valle. Entonces, uno como congresista realmente le queda muy difícil estar pendiente de todo el departamento. Entonces, le termina pasando que uno termina parándole más atención a aquellos sitios en donde más votación hay o donde uno como congresista logró mayor votación. Y eso yo creo que necesitamos cambiarlo de manera que haya una mejor representación. Entonces, yo creo que hay que buscar cosas que demuestren una buena voluntad por parte de los congresistas, pero no hay que enloquecernos a cambiar absolutamente todo o cambiarlo en el sentido de que terminemos teniendo un Congreso peor. Pedro está hablando de una cosa fundamental y es cómo se acerca el Congreso a la ciudadanía, y eso también pasa por... digamos, está señalando una cosa importantísima que tiene que ver con la capacidad técnica del Congreso. Yo era de la Comisión de Presupuesto. Resulta que a usted le toca comerse lo que le entregan de Hacienda, porque no hay ninguna posibilidad que uno tenga la capacidad técnica de lograr tener en el tiempo necesario los datos que le entregan a uno de Hacienda para uno poder hacer un buen control o unos debates buenos. Entonces termina uno analizando lo que le entregan de Hacienda y con eso tratando de poner los puntos alrededor de la discusión. O sea que sí hay un tema que el Congreso debe tener mejor capacidad técnica. Aquí se hace una ley y nadie mira si esa ley ya existía. Ha habido cantidad de iniciativas alrededor de que si usted no pueda sacar una ley sin estar seguro que no hay nada en la legislación que ya esté en ese sentido, no hay nada de evaluación de impacto. Las leyes en Colombia no tienen una evaluación para saber cuál es el impacto de esa legislación y en un tiempo determinado decir, vamos a seguir con esta legislación, ¿está logrando lo que se propuso o no? Entonces yo creo que hay mucho que hacer por mejorar la labor del Congreso. No solamente es, digamos, que en eso estoy absolutamente de acuerdo con Pedro, hay un tema muy populista alrededor de quién da más en el tema de quién baja más el receso y quién baja más los salarios. Yo creo que hay unas señales importantes que hay que dar, pero hay que mejorar y realmente acercar la labor del Congreso a la ciudadanía. Don Pedro, usted quería hacer referencia a esta pregunta. Sí, mire, eso que dijo Catalina de la independencia técnica es a la que yo me refiero, porque el Congreso de la República, si nosotros entendemos que es una rama diferente del Ejecutivo y del Judicial, y que hay que fortalecerlo para que sea independiente, créame que vamos a estar sometidos a una serie de problemas que vienen siendo, hombre, desde hace muchos años, un problema casi que ya congénito del Congreso de la República, porque los parlamentarios terminan pidiendo que le ayude al que le toca investigar o al que le toca denunciar. Técnicamente debería fortalecerse. En los congresos modernos, José Miguel, y creo que Catalina debe saber lo que voy a decir, hay un departamento, y entiéndanme el término, de digestión legislativa. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo legislativo comienza ya a hacer una confluencia de temas que alguien tiene que depurar y decir, esa ley le conviene al país o no le conviene en este momento hacerla. Y lo tienen, para que una persona ponga un semáforo amarillo y diga, esa ley que están proponiendo no es una ley conveniente en este momento para el país, y detienen un esfuerzo legislativo que en muchos casos, por no tener un departamento de digestión legislativa, lo que hacen es que pierden recursos y se ponen unas leyes que son aprobadas y con el tiempo terminan siendo desuetas o en desuso. Ese tipo de cosas son las que yo creo que debería estar debatiendo el Congreso, y si quieren simbólicamente rebajarse el sueldo, que lo hagan, eso no tiene ningún problema. Pero ojalá que llegáramos al fondo del problema, y es lograr la independencia del Congreso. Yo pensé que este Parlamento nuevo que estaba llegando, o por lo menos en estos 8 días no podría todavía decir que no lo van a lograr, pero siempre pensé que iban a orar independiente del Ejecutivo para demostrar pues esa serie, digamos, de críticas que hicieron a los que hace 4 años o los 4 años anteriores que no han terminado, pues eran en la bancada oficialista y ellos sirvieron de oposición. Ojalá que buscaran esa independencia para no estar metidos en otro enredo del que no hemos hablado, que es esa cosa que están mirando ahí para elegir un contralor. Ese tipo de cosas son las que deberíamos estar debatiendo para que no ocurran,
porque ni hablemos del presupuesto que tiene la Contraloría, porque allá también hay unos intereses de algunas personas que no están oficiando hoy como cuando oficiaron de opositores, José Miguel. Don Pedro, un presupuesto aproximado de 3 billones de pesos que tendría la Contraloría. Doctora Catalina, le confieso, esta es una propuesta que de pronto a mí me llama la atención, que es importante que la discuta el Congreso de la República y la presentó el Pacto Histórico. Piden fortalecer causales de pérdida de investidura, por ejemplo, por más de 6 ausencias injustificadas en un semestre. ¿Usted cómo ve esta propuesta? Aquí lo que se necesita es que se presenten demandas de pérdida de investidura y se logren. Aquí es como cuando uno aumenta una pena, pero resulta que es que nadie lo está, no hay suficientes denuncias ni la justicia está operando. Aquí, pues sí, usted puede aumentarla o sí, reducir la cantidad de fallas para perder la investidura, pero lo que necesitamos es que haya iniciativas ciudadanas, de otros congresistas, etcétera, que piden la investidura de la gente, porque hoy en día yo creo que las demandas son realmente muy pocas y me parece interesante que le bajen, pero pues lo importante en este momento es que aquellas personas que merecen perder su investidura, miren, de esa investigación de trabajo en vagos de Catherine Jubinao, realmente ¿quién perdió la investidura? Nadie. Entonces aquí no se trata de que si eran más o eran menos, aquí lo que pasa es que no estamos logrando que opere el aparato, en ese caso es el Consejo de Estado. Digamos, aquí lo que necesitamos es que haya más iniciativas para que los congresistas tengan ese desincentivo, que uno se porte bien porque puede perder la investidura. Uno sabe que la puede perder y sabe que es la muerte política y es una cosa que todos tememos, pero no se presentan realmente las demandas de pérdida de investidura y cuando se presentan no prosperan. Doctora Catalina, finalmente, ¿usted volvería al Congreso de la República? ¿Cómo ve el panorama, la experiencia que tuvo? Claro, yo creo que hay una cosa que decía Pedro, que es que ningún congresista quiere que lo echen, eso es cierto, y yo creo que una vez uno ha sido congresista, pues le queda a uno como las buenas mañas en el sentido de estar muy pendiente de la actualidad nacional. A mí definitivamente me gustó mucho pasar por las comisiones económicas, me parece que la discusión en Colombia acerca del tema tributario tiene que sofisticarse mucho más, es muy digamos, superficial la discusión que se tiene. Entonces, claro, digamos que ahora que vamos a vivir tantos años, tengo para volver algún día, pero por ahora estoy tranquila y contenta en Cali. Don Pedro, finalmente hablemos de esa ley antitornillo que le han dicho, que busca precisamente aprobar un máximo de 3 periodos por congresista para evitar que la gente se quede en ese cargo, como hemos visto varios casos en el legislativo colombiano. ¿Cómo lo ve? Mire, yo no creo en esa ley, con todo el respeto de la tal ley antitornillo, porque en Colombia hubo congresistas muy buenos que duraron mucho tiempo en el Congreso y eran muy eficientes haciendo su función. Muchos, en muchas épocas. Y yo creo que es importante que haya como en las familias. En las familias hay el papá, un abuelo, que son los que dicen qué pasaba en los años que uno logró vivir, y hay gente que le puede decir a uno qué debate sube y qué debate no sube en el Congreso. Yo no creo en esa ley antitornillo, creo que el Congreso tiene que tener buenos congresistas, les repito, que sean reelegidos, pero porque hacen una buena tarea. A veces cambian a unos congresistas que son grandes y son mayores y traen unos congresistas nuevos que cometen, pues yo no sé, una serie de dislates y de inconvenientes muy grandes en el Congreso. Creo que el Congreso debe tener una composición que corresponda a la sociedad, donde hay unos señores que son como digamos los pater familia, los señores de las familias que esa experiencia sirve. En Colombia hubo congresistas muy buenos, Víctor Renán Barco, ese señor duró yo no sé cuántos años en las comisiones económicas, o Luis Guillermo Vélez Trujillo, eran señores muy importantes que sirvieron para hacer un paso con la nueva legislatura y que la gente entendiera qué se venía haciendo en el pasado. Pues resulta que aquí queremos también perder la memoria del Congreso de la República por una ley que no sabe a quién nos trae al Congreso. Yo en eso preferiría que fuera libremente el colombiano que escogiera a las personas y que escogiera a los que son buenos, porque tampoco puede uno permitir que haya personas que tengan como fórmula de vida
estar en el Congreso porque es lo que les gusta y lo que los apasiona y lo hacen bien, y cortarles las alas. En Estados Unidos, cuando usted hace un paneo por el Senado de la República, va a ver los congresistas cuántos años tienen de ser legisladores. El señor, bueno, no voy a poner nombres, pero unos congresistas que llevaron muchos años y son unos grandes congresistas. John McCain, que murió hace poco, que fue candidato contra Barack Obama, un señor grande, un gran congresista. Trent Lott, bueno, yo no sé, para no dar más nombres. Lyndon Johnson, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, era un congresista muy grande, duró muchos años en el Congreso. Ted Kennedy, imagínense un señor que duró cuántos años, y pues hicieron una buena tarea. Luego a mí me parece que a veces, repito, en esa subasta populista, atentan contra unas personas que pueden entregar mucha experiencia en el Congreso, José Miguel. Doctora Catalina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, un saludo especial y vamos a ver si no nos quedan, si esta vez sí cumple el Congreso, ojalá. Don Pedro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, un abrazo y saludo a Catalina de nuevo y a todos los televidentes. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. No se despeguen y continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!